Muy buenas tardes a nuestros queridos oidores, seguidores y miradores de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa, en realidad un monólogo dedicado a nuestras circunstancias que cada día parecen prometer una dulce certidumbre de lo peor. Aún no terminamos la pandemia de COVID y sin embargo ahora tenemos otra pandemia producto de los más media y de las redes que se han encargado de propalar cual heraldos negros, que se ha abierto una caja de Pandora de las cuales saldrán los jinetes del apocalipsis que prometen prácticamente otra vez el fin del mundo y el fin de la historia. Pareciera ser que la troika, terminejo ruso que significa tríada de tres, la troika, Unión Europea y OTAN, herramientas de los Estados Unidos, se han encargado de difuminar como una verdad a toda prueba y sin embargo no lo es. No tenemos aún, como lo prometió el gobierno en turno de México, una respuesta que nos permita reconocer la verdad histórica sobre los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y la mentira histórica sigue pendiendo como una deuda histórica del gobierno en turno. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida hace más de 8 años, y le mando un fraterno saludo y le decimos que seguimos esperándola. Entre desaparecidos, guerras y demás, pareciera ser que al decir del psiquiatra Paul Václavic, somos observadores de una obra de teatro llamada La Solución Clarifinante. Clarifinante, clara, final y definitiva, como lo pretendió el nazismo al imaginarse que deshaciéndose del pueblo judío, que no del sionismo, del Estado sionista de Israel, que no existía en ese entonces, acabaría el problema definitivamente de los judíos. Hornos crematorios, cámaras de gases, campos de exterminio y de concentración en España, en Italia, Alemania y otras regiones de Europa son la muestra viva de la búsqueda de soluciones clarifinantes a problemas que aún persisten.
Estoy aquí sentado frente a una computadora, no frente a una máquina de escribir como antaño, para plantear una serie de ideas que nos permitan interpretar de manera mesurada, serena y con ciertos rasgos de objetividad los acontecimientos relacionados con el conflicto en torno a Ucrania, Rusia y la Troika. Léase la Unión Europea, los Estados Unidos de América y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mediáticamente y en redes manoseado dentro de toda una andanada de elementos y niveles de desinformación y atomización relacionados con el mismo conflicto que a mucha gente la tiene en la angustia y con el Jesús en la boca. Obsérvese que omito aquí claramente a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, porque hasta ahora es la gran ausente por así convenir a los intereses de ciertos grupos de poder económico, político y militar de la Troika. Léase Estados Unidos, Unión Europea, la OTAN y Ucrania. Y desde luego para Rusia sería inútil acudir a ella para tratar de dirimir una confrontación como esta, porque debido a su estructura vertical y antidemocrática, de la cual forma parte Rusia, carece de capacidad real para intervenir en la búsqueda de una solución pacífica y negociada con los actores principales del conflicto. Soy sabedor de que es riesgoso introducirse por largos y sinuosos caminos de esta trama sin que nadie haya podido o pedido que yo lo haga. Pero ahora y aquí, quienes antes eran los expertos epidemiólogos en el asunto de la epidemia y pandemia de COVID, migran hacia el expertise geoestratégico y político militar de esta cuestión y contribuyen con la incredulidad generalizada y la confusión sobre esta situación. Pretendo dar comienzo con los aspectos históricos de este afer Ucrania-Rusia. Continuaré con los aspectos que derivan de la Segunda Guerra Mundial y sus repercusiones en esta dinámica geoestratégica global, y cerraré con unas atrevidas conclusiones. Demos comienzo, pues, y le llamaré algo que Vladimir Putin no lo mencionó por su nombre, pero que parece ser un buen punto de partida. El Tratado de Brest-Litovsk como punto de partida y como un punto intermedio de llegada, los acuerdos de Minsk 1 y 2. Quiero decir que esto se encuentra documentado y puede ser consultado en diversos materiales historiográficos e históricos. Y como está claramente señalado, el Tratado de Brest-Litovsk fue un acuerdo de paz dentro del contexto de la triunfante Revolución Rusa de octubre de 1917 y la Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914 y terminada prácticamente en 1919, pero en 17 ya se anunciaba. Dicho Tratado de Brest-Litovsk fue firmado el 3 de marzo de 1918 por la Rusia bolchevique ya y soviética. Van a aparecer nombres que ahora siguen apareciendo: Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Austria y Hungría, Bulgaria, el Imperio Otomano, hoy Turquía, en la ciudad de Brest-Litovsk, en la actual Bielorrusia, y hoy, el primer día de negociaciones de este conflicto,
se realizó en un pueblo de Bielorrusia llamado Orsha, que fue donde nació Lev Semyonovich Vygotsky, uno de los creadores de la psicología soviética. Asimismo, y ello también se encuentra perfectamente documentado, por medio de este tratado se puso fin a la participación de la Rusia soviética en la Primera Guerra Mundial, hecho que significó la clausura del llamado Frente Oriental, que duró de 1914 a 1918 que se firma este tratado. Y el Frente Oriental estaba integrado por Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano como naciones beligerantes. Y como aliados de esta, el Imperio Ruso. ¿Por qué? Porque el zar dimite en el año de 1917, un mes de febrero. Y el Tratado de Brest-Litovsk se firma hasta 1918, mientras que el Frente Oriental se constituye en 1914. Por lo tal, todavía era el Imperio Ruso. Pero con la dimisión del zar, se forma un gobierno provisional que fue dirigido por un tal Alexander Kerensky, el cual fue derrotado en octubre. Al entrar al gobierno provisional Alejandro Kerensky, el gobierno provisional también permanecía en el Frente Oriental en la Primera Guerra Mundial. Y al caer el gobierno provisional de Kerensky, los bolcheviques ganan, y entonces es cuando se plantea la Rusia soviética firmar un acuerdo de paz, porque necesitaban salir de la Primera Guerra Mundial como fuerzas militares. El gobierno provisional ruso y el zarismo dejaban de existir. Bajo estas circunstancias, una guerra civil entre los blancos y los rojos, una guerra mundial, un conjunto de condiciones económicas, sociales, políticas y militares complejas y adversas para la constitución de un nuevo Estado, el Estado soviético, una necesidad de estabilizar dicho país para orientarlo al desarrollo del proyecto promovido por el entonces Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, -B de bolchevique, posteriormente Partido Comunista de la Unión Soviética y de la URSS, y asegurar la gobernabilidad, además de una necesidad de coherencia ideológica y política que excluyera a la naciente URSS de una guerra imperialista por la distribución geoestratégica de Europa. Porque si lo tenemos claro, el escenario de la Primera Guerra Mundial, lo mismo que el de la Segunda y la mayoría de las guerras, ha sido Europa. Y Europa no ha tenido la capacidad de plantarse ante Estados Unidos y decirle, a ver, hagan la guerra ya. ¿Por qué siempre en Europa? Los muertos vienen de acá y ustedes felizmente se erigen como los gendarmes del mundo. Demandaba por ello con urgencia la salida de dicha conflagración. Como parecía claro, la única alternativa consistía en la firma de un tratado que pusiera fin a la participación de la Rusia soviética en dicho conflicto. La firma del Tratado de Brest-Litovsk, bajo estas circunstancias, significó en ese momento y entonces un triunfo para la Rusia soviética naciente, para los bolcheviques y para Lenin. Sin embargo, por las concesiones que tuvieron que hacerse para la Rusia soviética naciente, significó una pérdida de gran cantidad de su territorio. En este sentido, dicho tratado permitió consolidar al gobierno surgido de la Revolución de Octubre de 1917 y prepararse para la guerra civil contra los contrarrevolucionarios que estaba a punto de estallar.
Para la firma del tratado en cuestión, los imperios centrales exigieron la independencia de Finlandia, la Polonia rusa, Letonia, Lituania, Estonia y, óigase, Ucrania. Ucrania era parte del territorio ruso. Desde entonces vemos cómo los imperios tratan de distribuirse la región a través de dicho territorio. Claro está que la Rusia bolchevique no aceptó en principio estas demandas, pese a las críticas que ahora Vladimir Putin hizo en su discurso al señalar que Lenin cometió el error de ceder Ucrania y los otros territorios. En esa época también generó un conflicto interno. No aceptó esas demandas, razón por la cual las conversaciones se suspendieron y entonces los alemanes y austriacos prosiguieron con la invasión de Rusia. Los ejércitos invasores llegaron hasta Petrogrado, hoy San Petersburgo. Y en llegando a ese punto, Lenin, jefe de la Revolución Rusa, y León Trotsky, jefe militar y comandante en jefe del Ejército Rojo, concluyeron que si querían sobrevivir como proyecto, que si querían que la Revolución Rusa se mantuviera y su proyecto, era imprescindible aceptar tales demandas y firmar el acuerdo. La firma de dicho tratado significó entonces la independencia de Finlandia, Estonia, Letonia y Ucrania. Hablo de 1918. Que a partir de la firma serían naciones independientes. También Rusia debía comprometerse, según el Tratado de Brest-Litovsk, a reconocer a Persia o Irán y Afganistán como naciones independientes. Estaban en disputa. Polonia, Lituania, Bielorrusia y Curlandia, hoy la parte oeste de Letonia, pasarían a ser administradas por el Imperio Alemán. Como podemos ver hasta aquí, podemos encontrar el origen contemporáneo de la cuestión con Ucrania y a toro pasado, considero, Vladimir Putin ha señalado que este fue un lamentable error de Lenin. Considero que parece un juicio severo y desmedido para otra época histórica, bajo otras circunstancias políticas, económicas y militares. Ese debate surge no ahora, sino desde 1917-18, en que se firma el acuerdo de Brest-Litovsk. Ahora bien, una vez que se afronta la condición interna de la Rusia bolchevique o soviética, entre 1917 y 1922 y 24, prácticamente 5 o 6 años, y una vez que lograron exitosamente la derrota de los blancos, léase los contrarrevolucionarios, porque los bolcheviques eran los rojos. Entre los años de 1922 y 24 se aprueba la primera constitución política de la Rusia bolchevique y se constituye la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con el consecuente cambio de Partido Obrero Socialdemócrata Ruso a Partido Comunista de la Unión Soviética, y es nombrado como primer presidente de la URSS Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. ¿Cómo fue conformada la URSS? Queda estipulado que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS, nace el 30 de diciembre de 1922 y que ésta inicia integrándose por 4 repúblicas que voluntaria y democráticamente decidieron integrar la naciente URSS. Estas fueron Rusia, Transcaucasia, en aquel entonces Georgia, de donde era Stalin, Azerbaiyán y Armenia. Estos nombres los hemos escuchado más recientemente. Firma Ucrania su adhesión a la URSS
y Bielorrusia. Es decir, como país independiente Ucrania lo fue de 1918 en que se firma el Tratado de Brest-Litovsk a 1922 en que se firma la Constitución de la URSS y Ucrania voluntariamente decide integrarse a esta. Tratándose de Crimea, otro nombre en este conflicto, con el triunfo de la Revolución Rusa, los tártaros de la nueva República de Crimea proclamaron su independencia con respecto al Imperio Ruso. Aunque mientras duró la Guerra Civil Rusa de 1917 a 1920, 21, 22, el control político y militar de Crimea cambió de manos en diversas ocasiones, sucediéndose gobiernos y administraciones de índole distinto y efímeras. Hacia los años finales de la guerra, Crimea se convirtió en el último bastión del Ejército Blanco, es decir, de los contrarrevolucionarios en el sur de Rusia, y fueron derrotados por el Ejército Rojo en 1921. Tras la victoria bolchevique de 1921, Crimea se convierte en república autónoma que para 1922 pasa a formar parte también de la URSS. Como parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, con el nombre de República Autónoma Socialista Soviética de Crimea, de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Como vemos, pues, hasta 1924 la URSS está constituida por Ucrania, Crimea y el Donbass. Mientras tanto, Lenin muere en 1924 y asume la conducción de la URSS Joseph Stalin hasta 1953-54 en que muere. A la muerte de Stalin, quien asume la presidencia es Nikita Khrushchev en 1954. Seguía siendo la URSS como estaba, pero Nikita Khrushchev cede a la República Autónoma Soviética Socialista de Ucrania a Crimea, y de acuerdo a la resolución de la sesión específica del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, en la que la sesión fue aprobada por unanimidad. Conviene subrayar aquí que aún Ucrania seguía perteneciendo a la URSS. Por ello calcularon que no habría problemas con Crimea, pues pertenecía también a la URSS. Una vez muerto Lenin en 1924, que sufrió un atentado antes y eso debilitó su salud, finalmente Lyubov Sverkova, una de las seguidoras y trabajadoras de Luria y de Vygotsky, hicieron el estudio de su evento cerebral que le produjo una hemiparesia y una afasia. El estudio neuropsicológico de Lenin nos lo comentó en la UAM Lyubov Sverkova. A su muerte queda como responsable, como ya dije, de la conducción de la URSS Joseph Vissarionovich Stalin. Desde ese mismo año hasta 1954, el 5 de marzo, 53, fecha de su muerte, y enseguida asume el cargo Nikita Khrushchev, quien desde esa fecha hasta 1964 se mantiene al mando. Como es conocido, Nikita renuncia al cargo por problemas internos y asume la presidencia Leonid Brezhnev, ocupándola hasta 1982, año en que muere. A partir de aquí se tendrá un periodo de pocos años grises, con dos sucesores que no trascendieron y duraron en el cargo muy poco tiempo, pues eran unos ancianos y murieron en menos de 3 años. Refiero aquí a Yuri Andropov y a Konstantin Chernenko. Aquí es cuando podemos reconocer la última etapa de existencia de la URSS,
y un proceso de extinción con la llegada al poder de un personaje joven, Mikhail Gorbachev o Gorbachev, en el año de 1985, y este se mantendrá hasta el año de 1991, en que enfrenta un intento de golpe de Estado, dimite y asume la presidencia Boris Yeltsin. Como son sucesos más recientes estos últimos que refiero, es muy conocido que durante el periodo de conducción de la URSS cae el muro de Berlín y los Estados Unidos asumen que han triunfado sobre el comunismo y sobre la URSS y propalan el fin del comunismo y pregonan por todos lados que son la potencia triunfante y que el capitalismo permanece sobre las ruinas del comunismo. Se hablaba del fin de la historia, que ellos y nadie más que ellos conducirían los derroteros de la humanidad, y claramente el comunismo dejaba de ser el adversario que se enfrentaba. Pero aparece un nuevo fantasma. Como decía Karl Marx en el manifiesto del Partido Comunista, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y ese fantasma, que sonaba casi igual, pero no era lo mismo, fue nombrado como el chupacabras. No se crean, era el fantasma del terrorismo. ¿Cómo queda la región a partir de la disolución de la URSS? Creo que eso también es importante. A partir de la disolución de la URSS en el año de 1991, la posesión de Crimea se convirtió en el primer foco de tensión entre Rusia y Ucrania. Tras un referéndum llevado a cabo el 20 de enero de 1991, la República Autónoma Soviética Socialista de Crimea fue restablecida dentro de la República Soviética Socialista de Ucrania el mes de febrero. Y en agosto del mismo año, Ucrania declarará su independencia. Es decir, desde 1922 hasta 1991, Ucrania era parte de la URSS y de Rusia con la caída de la URSS. Hasta el mes de agosto del 91, Ucrania declara su independencia. En el año de 1992. Y digo todo esto porque hasta ahora todo mundo habla y habla y habla de que hay un único personaje demoníaco y probablemente psicópata que puede apretar el botón y acabar con el mundo, y ello no es así. El 5 de mayo de 1992, el Soviet Supremo de Rusia aprueba una resolución que anula la transferencia de Crimea en 1954 a Ucrania. El mismo 5 de mayo, el Consejo Supremo de Crimea proclama su independencia de Ucrania y de Rusia y transforma su región en una república, la República de Crimea. Sin embargo, el gobierno de Ucrania se niega a aceptarlo, Europa se niega a aceptarlo, Estados Unidos no lo reconocen e intentan militarmente retener Ucrania dentro de su estructura administrativa. Aquí vemos otra vez el imperio disputándose la región. El 13 de mayo del 92, el Parlamento de Ucrania anula la declaración de independencia de Crimea. Y en junio de 1992 se llega a un acuerdo de dotar de autonomía a la región, como Israel dotó de autonomía a Palestina
aunque no puede hacer nada Palestina, y ahí el silencio cómplice del imperio, de la Unión Europea y de la OTAN han sido claro, porque violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y violación de la democracia y los acuerdos establecidos por Asamblea General de Naciones Unidas han sido violados sistemáticamente por Israel y vetados en el Consejo de Seguridad por los Estados Unidos de América. Entonces, no nos hagamos. La parcialidad, la unilateralidad y la hipocresía hoy se hacen evidentes. En enero de 1994 se celebran las primeras elecciones para la presidencia en la historia de Crimea. 5 de los 6 candidatos apoyan públicamente la reunificación con Rusia, incluido el candidato ganador, Yuri Meskov. Y queda claro que Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon su independencia de Ucrania, previo restablecimiento de la Constitución de 1992. El 18 de marzo, los líderes de la República de Crimea, Sergei Aksionov y Vladimir Konstantinov, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el alcalde de Sebastopol, Anatoly Chali, firmaron el tratado de anexión de 2 nuevos territorios federales a Rusia. Ni la Comunidad Europea, ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni Crimea, perdón, ni Ucrania reconocen ese hecho, ni a Ucrania. Pero ahora parece ser que todos hablan de libertad de elección. Como parece claro, las cuestiones relativas a Ucrania, Crimea, Sebastopol y Rusia tienen una larga cauda histórica que, al haberse combinado con los intereses de los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, léase la Troika, así como con la inutilidad e incapacidad para conciliar conflictos por parte de la ONU, ha sido avivado y magnificado por estos agentes, los medios de información masiva, la prensa y las redes. Pero han mentido y han omitido toda esta historia. Años después se agrava el conflicto con la cuestión del Donbass, referidos a la República Popular de Donetsk y a la República Popular de Lugansk, en el este de Ucrania. Ello en virtud de que dentro de estas repúblicas hubo una postura fuerte prorrusa orientada hacia el repudio de la firma de acuerdos entre Ucrania y la Unión Europea y la pretensión de integrarse a la OTAN. Esta condición marcó el hecho de que entre los años 2013 y 2015 se sucedieran combates militares en la región entre fuerzas prorrusas y ucranianas. Bajo estas circunstancias, los acuerdos de Minsk 1 y 2, 2014 y 2015, firmados en la ciudad de Minsk, trataban de establecer los mecanismos para asegurar la paz y llegar a acuerdos al respecto. Tales acuerdos fueron suscritos y firmados por representantes de Ucrania, Rusia, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, para poner fin a la guerra del Donbass, en el este de Ucrania. Estos tratados se negociaron bajo el auspicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, no de la ONU, la cual fue representada en ese entonces por Angela Merkel de Francia y por el presidente socialista de Francia, de Alemania Angela Merkel y de Francia el presidente socialista. Hasta aquí tenemos un bosquejo historiográfico e histórico de qué pasa en la región. Vámonos a una segunda nota histórica de la URSS y la vieja disputa que entre Estados Unidos, Unión Europea y OTAN. Partamos del hecho de que los sucesos muy actuales que han acontecido en Ucrania, porque así lo he planteado, tienen una larga historia
de prácticamente 100 años y un poco más. Esto nos permite reconocer que no es más que el más reciente evento de esta naturaleza ocurrido en nuestro planeta. Digo el más reciente, aunque ellos digan que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no había habido uno en Europa así. Voy a señalar varios para que se les refresque un poco la memoria. Digo el más reciente porque desde el término de la Segunda Guerra Mundial, cuyo escenario principal, lo mismo que la primera, también fue en Europa, no han cesado. Y a lo largo de casi 75 años, aquí, allá, acullá, se vive en un conjunto de conflagraciones tanto de carácter político como militares, que muestran palmariamente la incapacidad de la ONU como de la OTAN para propiciar las condiciones favorables que aseguren el cumplimiento de los propósitos que explícitamente se declaran en sus documentos fundamentales: el desarrollo, la paz y la seguridad mundial. Recordemos aquí tan solo las guerras de Corea, Vietnam, el eufemísticamente denominado problema árabe-israelí, en realidad el de la usurpación de Palestina y la sucesiva guerra de expoliación de Estado sionista de Israel del territorio y los crímenes de lesa humanidad que nunca han sido condenados. La guerra de Irak, Irán, Siria, Libia, Afganistán y Yugoslavia. Que no nos digan que este es el último, el primero después de la Segunda Guerra Mundial. Ello es falso. Y muchos etcétera más que podemos enunciar. Recordemos que todas las intervenciones militares de los Estados Unidos e Israel, con el apoyo o no de la ONU, y sí de la OTAN, y nos daremos cuenta de la parcialidad con la cual hoy se asumen posturas políticas, ideológicas, militares, económicas y mediáticas frente al asunto de Ucrania y Rusia, que es en realidad el conflicto de intereses entre los Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, léase la Troika, y Rusia, teniendo como objeto del deseo a Ucrania, que además se alía con la Troika. Recuérdese cómo el mundo se sintió en vilo en el año de 1962 con el asunto de los misiles soviéticos en la República Independiente y Democrática de Cuba, y cómo los Estados Unidos actuaron para impedir a toda costa el hecho, y lo mismo que ahora el argumento de la seguridad nacional y mundial subyace como justificación de tales sucesos. John Fitzgerald Kennedy amenazó con explotar bombas nucleares si se instalaban tales misiles en Cuba. Y Vladimir Putin ha dicho claramente que ellos no han venido a América. Ha sido Estados Unidos y la OTAN quienes han ido a esa región a amenazar con bases militares y con armas nucleares. Esto es, a lo largo de este periodo de tiempo hemos sido testigos de que las potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial convirtieron en un botín político la naturaleza de la ONU, y sirviéndose de una estructura antidemocrática conocida como el Consejo de Seguridad, instancia de la cual forman parte unos cuantos miembros y 5 con carácter de permanentes y con derecho de veto, entre ellos Estados Unidos y la URSS, ex-URSS, y ahora Rusia. Pues podemos ver cómo cada vez que la Asamblea General emite un acuerdo en torno a Oriente Medio y Palestina o cualquier país, Estados Unidos lo veta. Y ahora Rusia ha vetado lo mismo. Si vemos esta historia de actos de guerra, la mayor frecuencia y la cantidad de países intervenidos por cualquiera de ambos grupos, Estados Unidos, Unión Europea, OTAN o Rusia, sin duda, la Troika son los que impulsan tales acciones para imponer sus intereses. Más aún, el único país que ha explotado armas nucleares es Estados Unidos. Ningún otro en la historia de la humanidad las ha utilizado con fines militares. Hiroshima y Nagasaki son testigos claros de ese papel jugado por los Estados Unidos de América. Cuando la ONU
no les es útil para sus intereses, unilateralmente diseñan, instrumentan y justifican sus actos de guerra sin acudir a dicho organismo. Y como está bien constatado, es inútil e incapaz de cumplir con su misión histórica. Hasta hoy ha guardado un silencio cómplice y empiezan a oírse voces hipócritas apenas esta semana. En síntesis, la ONU como organismo multilateral es más que inútil cuando no es una pieza más de la maquinaria que las potencias utilizan para justificar sus actos y propósitos. Como está documentado también y puede ser verificado, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, surgió el 4 de abril de 1949 a instancias del gobierno de los Estados Unidos. Reitero otra vez, el gobierno de los Estados Unidos, para contener el avance del comunismo y la influencia soviética en el mundo. No existía aún el Pacto de Varsovia ni el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Hemos podido darnos cuenta, desde luego, que este organismo surge como una herramienta al servicio de los Estados Unidos en su lucha contra el bloque soviético, mientras que a instancias de la extinta Yugoslavia, bombardeada por la OTAN y por Estados Unidos, y de su presidente en ese entonces, Josip Broz Tito, fue constituido en el año de 1965, 6 años después de la OTAN, el Pacto de Varsovia, como un instrumento de defensa del bloque soviético. Durante la segunda mitad del siglo XX, pudimos percatarnos de que tanto la ONU como la OTAN y el Pacto de Varsovia sirvieron como estructuras de justificación y defensa de los intereses de cada uno de los bloques. Recuérdese la invasión de los tanques del Pacto de Varsovia a Praga y el cisma que provocó en los partidos de izquierda en el mundo. Y sirvieron como estructura de invasión y defensa de los intereses de cada uno de ellos. Aquí es donde se puede hallar también el conflicto de los misiles de Cuba en el año de 1962. Este es también el periodo en el cual se vio favorecido el desarrollo científico-técnico, el desarrollo espacial entre Rusia o la URSS y Estados Unidos, que claramente iba al frente la URSS, el primer satélite ruso Sputnik, el primer ser vivo fuera de nuestro sistema, de nuestro planeta, la Laika, una perra rusa, el primer astronauta en salir ruso, Yuri Gagarin, la primera astronauta mujer rusa, Valentina Tereskova, y más de la mitad de los campeones del mundo de ajedrez rusos, premios Nobel de física, etcétera, Rusia. Había un desarrollo científico y militar acelerado. Eso llevó a que esta industria bélico-militar, desarrollada tanto por Rusia como por Estados Unidos, Israel y otros países, tuvieran industrias que se benefician indudablemente de la existencia de las guerras. Estas son tan necesarias para esta industria que las promueven e impulsan, sino de qué manera serían las más importantes de la economía mundial. Veamos tan solo que la Unión Europea acaba de acordar otorgar el dinero guardado para promover la paz, para comprar armas letales y entregarlas a Ucrania. Es aquí donde vemos la hipocresía y los beneficios de estos contextos. Asumamos también que las potencias que promueven y se apoyan de tal industria son las de los Estados Unidos, Israel y Rusia. Sepamos que del arsenal nuclear reconocido en el mundo, Rusia posee solita más de la mitad de este,
mientras que el resto lo tienen Estados Unidos, Israel, Francia, India, Pakistán y unos pocos más. Tal vez por ello Vladimir Putin le dijo al presidente Macron de Francia: no sé si ustedes quieran enfrentarse a Rusia. Rusia es un único país, mientras que la Unión Europea son muchos y Estados Unidos también. Tal vez tengan más armas, pero tengan por seguro que con las nucleares que tenemos podemos destruir toda Europa. Admitamos que sin delimitar quién es quién en esta posesión de armas de destrucción masiva, la capacidad destructiva de este arsenal podría terminar con el planeta más de 5 veces, suponiendo que pudiera reconstruirse fácil y rápidamente. Bajo este contexto, con la caída del muro de Berlín y la extensión de la URSS, el Pacto de Varsovia perecía de facto. Sin embargo, debiendo extinguirse en consecuencia la OTAN, pues el adversario contra el cual luchaba había dejado de existir. No lo hizo. Y los Estados Unidos trataron por todos los medios a su alcance de servirse de este organismo para asegurar su hegemonía en las regiones más allá del continente americano. Los Estados Unidos, mediante la OTAN, trataron de extender su influencia y control de las naciones que se desgajaron de los países que se hallaban tras la cortina de hierro, y con la sujeción a sus intereses y designios por parte de los países que conforman la Unión Europea y el Reino Unido, han tratado de ir envolviendo a lo que ahora es Rusia, integrando a las naciones que tienen frontera con esta nación a la OTAN. Esperar o haber imaginado que Rusia no haría absolutamente nada para impedir ello es una muestra de errores en los análisis políticos y militares de la Troika, la Unión Europea y Estados Unidos o Ucrania, que decía: me respaldan, ahora dice: no me dejen solo. Y más aún, haber supuesto que tanto los Estados Unidos como la OTAN serían capaces de contener militarmente a Rusia, condujo a lo que ahora vemos con preocupación. Rusia realizó una acción militar en Ucrania, sin que en términos militares pudieran actuar los Estados Unidos, la OTAN o la Unión Europea. ¿Por qué no lo hicieron ahora? Asimismo, la determinación de imponer sanciones económicas severas a Rusia por su acción militar no han tenido hasta este momento un resultado que responda a los intereses de la OTAN y de Ucrania. Y por lo demás, a lo largo de la historia de imposiciones y sanciones, podemos ver Cuba, podemos ver Irán, podemos ver Norcorea, etcétera. Estas no han podido promover la paz, el desarrollo y la seguridad, porque invariablemente la acción militar sigue a estas. En virtud de todo lo que he descrito hasta este momento, trataré de presentar algunas tesis a modo de primeras conclusiones. Tesis concluyentes. Primera, el problema que ahora ocupa nuestra reflexión tiene una larga historia que viene desde más de un siglo atrás. En esta larga historia hallamos como telón de fondo 2 guerras mundiales, con un escenario central en Europa, que fueron la expresión de los intereses imperiales en disputa por la distribución de las riquezas del mundo, de las naciones, y por asumirse como potencias beneficiarias de la distribución del mundo. Segunda, el resultado de ambas conflagraciones no aseguró la solución de los problemas del mundo dentro de los ámbitos económico, político, geográfico, cultural, ni mucho menos los relacionados con la seguridad, el desarrollo, la paz y la justicia. Ello lo podemos ver porque cuando éramos estudiantes de primaria y veíamos países del mundo, capitales del mundo y mapas del mundo, y comparamos de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90 y así sucesivamente, vamos a ver que la geografía
los países, las capitales han cambiado por esos intereses y que han estado llenos de guerras. Tercera, la disolución de la URSS, la caída del muro de Berlín y la desintegración del Pacto de Varsovia parecieron dejar un mundo unipolar con una única potencia que pudiera conducir el destino de la humanidad bajo su lógica y premisas. Pero tampoco el mundo bipolar, fundado en el poderío militar, promete asegurar de manera clara el alcance de un mundo plural, diverso, incluyente, democrático y seguro. Cuarta, la responsabilidad histórica, política, militar, económica y ética de lo que estamos viendo ahora en esa región y de sus consecuencias para el mundo es de la Troika, léase Estados Unidos, Unión Europea y OTAN, del gobierno en turno de Ucrania, porque se han encargado de propalar información falsa y al parecer no han respetado los acuerdos de Minsk. Y del gobierno de Rusia, pero que, a diferencia de los pregones y pregoneros actuales, no únicamente Rusia o su presidente Vladimir Putin el responsable de este evento. Son todos. Rusia, Ucrania, la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos. Quinta, las consecuencias sin duda dolorosas y lamentables serán para los pueblos. Mientras que quienes juzguen el éxito o no de tales actos serán las élites del poder de este mundo, que nos muestra la inexistencia de un mundo unipolar, de un mundo todavía polarizado y que por capacidad de destrucción tiene en vilo a la humanidad. Y sexta, la única solución aceptable es sentarse a negociar, reconocer la independencia de Crimea como una parte de la Federación Rusa, reconocer la independencia del Donbass, reconocer la independencia, pero la neutralidad de Ucrania, de no sumarse ni a Rusia ni a la OTAN, y del compromiso de la Unión Europea, de la OTAN y de Estados Unidos de no ampliar más territorios de influencia en esta hora y comprometerse a una próxima y repetida negociación de destrucción de las armas nucleares. No veo de otra, porque el problema no está en mandar al patíbulo o la hoguera a Vladimir Putin o al psiquiátrico, porque ya hemos visto a lo largo de este monólogo cómo efectivamente es un problema más complejo que decir el malo es uno y hay que acabar con él. Hay que aislarlo, porque las sanciones económicas que están imponiendo van a afectar a toda Europa y a sus pueblos, y a Rusia y a Ucrania, y a sus pueblos, y en consecuencia a los pueblos del mundo. Porque una conflagración militar, nuclear o no en Europa, va a impactar a los pueblos de Europa. Porque está demostrado también desde que se publicara una famosa carta que se hizo canción, que cantaba Joan Baez, pero fue hecha en Francia, que era la canción de Le Deserteur o El Desertor, que era Monsieur le Président, señor presidente,
quiero mandar a usted una carta que espero la lea y en síntesis se entere que voy a desertar porque yo no estoy dispuesto a ir a matar a gente que no conozco. Si usted quiere, mande a sus hijos o vaya usted, señor presidente. Si me manda a perseguir, avise a sus soldados que yo iré desarmado y que podrán asesinarme. Le deseo a usted que la escribió como canción Boris Vian, francés. Y desde luego, debemos salir del marasmo en que nos han metido las redes y los más media con información tergiversada y falsa, sin dar información verificable, contrastable y verosímil. Muchas gracias. Y antes de despedirme, quiero reiterar la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, a nuestro canal de Spotify de la Comuna de la Palabra, para seguir con estas actividades. Hasta la próxima y muchas gracias.